Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Un placer saludarle. Damos inicio a este su espacio, Coronavirus, la pandemia, esta producción de la Universidad de Guadalajara. Llegamos ya a nuestro programa 610. Reiteramos en esta producción de la Universidad de Guadalajara, desde la que agradecemos a las televisoras públicas de la República Mexicana, así como de América Latina y el Caribe, que siguen nuestra transmisión. A sus órdenes, recuerde, en las redes sociales y a la espera de sus comentarios, nos encuentra en Facebook y Twitter como Canal 44 TV, Canal 44 TV. También recibimos su opinión, sus dudas por la vía de WhatsApp en el 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90. Participe y acompáñenos. El tema central en nuestro programa de hoy, Coronavirus, la pandemia, la temporada invernal, la vacuna contra la influenza y COVID-19 en personas con factores de riesgo. En algunas zonas del mundo, la COVID e influenza circulan de manera simultánea para disminuir riesgos de complicación e incluso de muerte. Se hace el llamado a vacunarse contra las dos enfermedades. La gripe estacional es un importante problema de salud pública asociado con una elevada morbilidad. La campaña invernal 2020-2021 se centra en las vacunas, en ambas, contra influenza y contra COVID. Los grupos de riesgo deben acudir a vacunarse contra influenza y COVID, principalmente cuando hablamos de adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico-degenerativas, según informa la Organización Mundial de la Salud. Líderes del G20 exhortan a los países a aumentar el suministro de vacunas anti-COVID para los países más pobres del mundo y garantizar el acceso a las personas en movimiento, independientemente del estatus legal. Si nos permite, entramos ya a detalle a toda esta información. Especialistas advierten que la propagación de la COVID-19 es más fácil y rápido que el virus de influenza y causa mayor gravedad en ciertas personas. A 2 años de la pandemia por COVID-19 y ante la gravedad de las enfermedades infecciosas que se presentan durante la temporada invernal, producidos por los virus más frecuentes como el rinovirus, adenovirus, entre otros tipos de coronavirus y virus tipo influenza, llaman a la población mundial a vacunarse. Los especialistas mencionan que las enfermedades virales requieren de un manejo con medicamentos de tipo antiviral, antigripal y reposo en casa. Sin embargo, en la población de menos de 2 años y adultos mayores puede complicarse y derivar en una neumonía. Pero para prevenir daños severos, hospitalización y muerte, llaman a vacunarse contra influenza y COVID-19. Puede ser de manera simultánea o por días de diferencia. Las personas con enfermedades crónicas degenerativas, con cáncer y con otras patologías graves son el sector prioritario a aplicarse estas dosis para prevenir que influenza y COVID, en caso de presentarse, se agrave, se hospitalice o corre el riesgo de perder la vida. Pero también es importante saber que, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, la vacuna contra influenza no protege contra la COVID-19, pero puede ayudar a prevenir las visitas al médico y hospitalizaciones. Reduce la demanda en los servicios de salud para atender casos de COVID-19. La vacuna contra influenza salva vidas, disminuye la probabilidad de contraer la enfermedad o de enfermar de manera grave. Esta afección puede presentarse de forma grave o incluso causar la muerte. Cada año en las Américas la influenza causa alrededor de 772,000 hospitalizaciones y 50,000 muertes. La mayoría son en adultos mayores, de acuerdo con la OPS. Los síntomas respiratorios de la influenza son similares a la COVID-19, pero también tienen sus diferencias que pueden ser identificadas a través de las pruebas de diagnóstico que se tienen en los sistemas de salud mundial.
Ante la etapa alta de posible aumento de casos de COVID-19 e influenza, es recomendable reforzar las medidas y vacunarse. En algunas zonas del mundo, la COVID-19 e influenza circulan de manera simultánea, por lo que menores de 5 años, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas y los adultos mayores tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones o morir a causa de la influenza. Entre otras características de ambos biológicos de influenza y COVID-19 es que en la primera solo se aplica en ciertos periodos desde hace varias décadas, con una efectividad de casi 60%, y con COVID-19 apenas se cumplirá un año en que comenzó la inmunización global. Los especialistas advierten que la COVID-19 se propaga más fácilmente que la influenza y causa enfermedades más graves en ciertas personas. Informó Isaura López Villalobos. El reporte desde la sede de la Organización Mundial de la Salud lo tenemos a continuación con Pablo Gómez, corresponsal de EFE en Ginebra. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los contagios de coronavirus superan los 246 millones en el mundo, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, cuyas cifras sitúan además el total de fallecidos a nivel global cerca de los 5 millones. Por regiones, América supera los 93 millones y medio de casos positivos y está cerca de 2,3 millones de muertes. Le sigue Europa en ese ranking con casi 77 millones de contagiados y a punto de alcanzar el 1,5 millones de fallecidos. Cifras menos destacadas presenta el sudeste asiático, con alrededor de 44 millones de positivos y más de 690.000 muertos. Y mucho más bajas son las cifras que presenta el Mediterráneo oriental, que está por encima de los 16 millones de casos y con unos 300.000 muertos. Pacífico Occidental, a continuación, tiene 9,4 millones de contagiados y cerca de 130.000 muertes, y África se sitúa en algo más de 6 millones de casos positivos y está por encima de los 150.000 fallecidos. En cuanto al ranking de países, sigue encabezado con diferencia por Estados Unidos, que tiene más de 45 millones y medio de casos. India, segunda en esa clasificación, sobrepasa los 34 millones de contagios y le sigue Brasil, que se acerca en su caso a los 22 millones de positivos. En número de fallecidos, Estados Unidos también lidera el ranking con cerca de 740.000. Brasil y la India se intercambian los puestos respecto a los positivos, ya que Brasil supera los 607.000 y la India se aproxima a los 460.000. México, a continuación, está cerca de 290.000, Rusia de las 240.000 muertes y Perú ya supera los 200.000 fallecimientos por COVID. Por otro lado, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, llamó este fin de semana a fortalecer la Organización Mundial de la Salud y a garantizar el acceso equitativo a las vacunas. Lo hizo durante una reunión con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que tuvo lugar en los márgenes de la cumbre del G20 en Roma. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Escuche usted lo siguiente: advierten de un nuevo repunte de casos de COVID-19 en las Américas. Sería similar al de países europeos. Aunque los casos de COVID-19 van a la baja en México, el estado fronterizo en el norte, Baja California, tiene un disparo de contagios, a pesar de que fue de los primeros en lograr altas tasas de cobertura de dosis contra esta enfermedad. Económicamente están agotados, el gobierno no está recaudando lo que necesita y la gente que tiene un negocio ya aguantó demasiado. Y se la juegan. Eso está pasando en otros lugares del mundo, explicó el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Arturo Erdely Ruiz. En el país hay unos 50 millones de personas que todavía no se han vacunado, así que es un reservorio para COVID, más las festividades del fin de año podrían derivar en un repunte. El académico expuso que lo mismo está pasando en otras regiones. Son países de Europa del Este y sobre todo hacia el norte, ¿no? Estonia, Lituania, Latvia, ven nada más que acelere, Eslovenia, Croacia, Bulgaria. ¿No? De locura. Está disparando, ¿no? Siendo que ya habían logrado, mira, vean los niveles a los que ya habían bajado en el verano. Todos esos países. Y se están disparando. Hay otro caso que es el de pues, Alemania. Es esta nota de Deutsche Welle, ¿no? Se disparan contagios de COVID en Alemania, ¿no? Ahí está Alemania, va para arriba. Son zonas muy frías.
La gente se encierra y ahí es donde se dan los contagios. Pero no vamos a ver que se disparen las muertes porque ya están bastante protegidos, informó Elizabeth Ortiz. Mientras tanto, en Rumanía, las unidades de cuidados intensivos se encuentran en estado crítico y en Rusia dejan de trabajar para frenar la pandemia. Las unidades de cuidados intensivos de Rumanía no dan abasto. Hay más de 1.850 rumanos en estado crítico. En las últimas 24 horas el país ha registrado 12.106 nuevos casos y 413 muertes por coronavirus. En Crimea han aumentado los controles de certificados de vacunación después de que Rusia haya marcado un nuevo récord con más de 40.250 contagios en las últimas 24 horas. Los fallecidos han ascendido a 1.160. Este sábado ha comenzado en el país un periodo no laboral que durará hasta el 7 de noviembre con el objetivo de contener la pandemia. En Londres, cientos de opositores al pase sanitario de coronavirus se reunieron en una marcha por el centro, bloqueando las principales vías de la capital. Se dirigieron, entre otros sitios, a las embajadas de Canadá y Australia para mostrar su solidaridad con quienes se oponen a los pases sanitarios a nivel internacional. El presidente de China, Xi Jinping, pidió un reconocimiento mutuo de las vacunas contra COVID-19, basado en la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Ante la cumbre de líderes del G20, Xi dijo que China había entregado al mundo más de 1.600 millones de dosis de vacunas y colabora con 16 naciones en la fabricación de las mismas. El presidente chino reiteró su respaldo a que la Organización Mundial del Comercio tome una decisión temprana sobre un levantamiento de los derechos de propiedad intelectual para las vacunas contra COVID-19 y pidió que se aliente a las firmas a transferir tecnología a los países en desarrollo. 2 vacunas chinas, una de Sinovac BioNTech y otra de Sinopharm, han sido incluidas en la lista de uso de emergencia de la OMS. Novavax solicita el visto bueno del Reino Unido para comercializar su vacuna contra COVID. La farmacéutica Novavax ya presentó su solicitud de autorización de su vacuna contra la COVID-19 ante la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido. La solicitud de la compañía para la autorización condicional de comercialización marca la primera presentación para la autorización de una vacuna de COVID-19 basada en proteínas en el Reino Unido. Novavax espera completar otras presentaciones reglamentarias en mercados clave como Europa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la Organización Mundial de la Salud y otros mercados de todo el mundo, poco después de la presentación en el Reino Unido. En Estados Unidos, Novavax podría presentar el paquete completo a la FDA a finales de año. La empresa sigue colaborando estrechamente con los gobiernos, las autoridades reguladoras y las organizaciones no gubernamentales en su compromiso de garantizar un acceso mundial equitativo a su vacuna de COVID-19. El biológico de Novavax es una candidata a vacuna basada en proteínas diseñada a partir de la secuencia genética de la primera cepa del SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad de la COVID. Esta fue creada utilizando la tecnología de nanopartículas recombinantes de Novavax para generar anticuerpos derivados de la proteína coronavirus Spike, y es formulado con el adyuvante Matrix-M, el componente patentado de Novavax, basado en saponinas, para mejorar la respuesta inmune y estimular altos niveles de anticuerpos neutralizantes. Contiene antígenos de proteína purificados y no puede replicarse ni causar COVID-19. Esta vacuna requiere de 2 dosis con 21 días de diferencia. La vacuna se almacena a 2-8 grados Celsius, lo que permite utilizar los canales existentes de suministro de vacunas y la cadena de frío. La formulación es líquida y está lista para usar en un vial que contiene 10 dosis, informó Rocío López Fonseca. Permítanos una breve pausa. Continuamos, tenemos mucho más para informar a usted acerca de esta pandemia y además la relevancia de las vacunas, tanto contra coronavirus como contra influenza.
Gracias por continuar con nosotros. Recomienda la Organización Mundial de la Salud en Europa mantener escuelas abiertas en invierno, pero tomando precauciones. Aunque hay países europeos que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud que reportan 4 semanas consecutivas de aumento en la transmisión de casos de COVID y que es la única región con este comportamiento, el organismo internacional recomienda que las escuelas permanezcan abiertas, con medidas de prevención y respuesta adecuadas. Más de la mitad de los 53 países de la región europea de la OMS registran un marcado aumento en las tasas de infección en todos los grupos de edad. Los casos nuevos aumentaron en 18% en la región, pero las otras 5 regiones reportaron una baja. Un total de 45 países y territorios recomendaron que las escuelas permanezcan abiertas para el aprendizaje en persona con la prevención y el control de infecciones, mientras que 7 países optaron por el cierre total o parcial, ya sea a nivel nacional o subnacional, y 2 países optaron por la educación a distancia. Si se imponen restricciones para disminuir o controlar la transmisión, las escuelas deben ser los últimos lugares en cerrar sus puertas. Los cierres generalizados de escuelas el año pasado, que interrumpieron la educación de millones de niños y adolescentes, hicieron más daño que bien, especialmente al bienestar mental y social de los niños. No podemos repetir los mismos errores, afirmó el director de la Organización Mundial en Europa, Hans Kluge. Informó Elizabeth Ortiz. San Petersburgo levanta una escultura en homenaje a los sanitarios que murieron en COVID-19. En la Facultad de Medicina de la Universidad de San Petersburgo se ha erguido una estatua para honrar a los médicos y trabajadores sanitarios que han muerto a causa de la COVID-19. El pequeño pero sentido monumento lleva por nombre Ángel Triste. Es una estatua de bronce creada por Roman Shustrov, que también perdió la batalla contra el virus en 2020. A pesar de haber sido creada antes de la pandemia, la muerte del escultor le dio un nuevo significado a su obra. Por ejemplo, el doctor Zulima ve en ella a su compañero anestesista Sergei. Todos nosotros rápidamente nos dimos cuenta de que era el comienzo de una gran guerra a la que se enfrentarían los médicos. Una guerra que exige héroes, aquellos que serán los primeros en luchar. Eso es lo que era Sergei. No era el hombre más sano, pero era el más valiente y el más honesto. San Petersburgo, junto a Moscú, ha sido una de las ciudades más golpeadas por la COVID-19. Desde el inicio de la pandemia ha registrado casi 700.000 casos y más de 23.500 muertes. Aún así, muchos ciudadanos deciden no vacunarse o viajar a países vecinos para recibir una vacuna diferente a la Sputnik V. Olvida la guerra de las vacunas, reconozcan las vacunas bilateralmente, permitan a la gente el derecho a elegir la vacuna. Si las vacunas de otros países se reconocieran en Rusia, estoy segura de que habría más gente vacunada. Este jueves y por 4º día consecutivo, Rusia registró un nuevo récord de fallecimientos diarios, que desde hace 11 días superan el millar. Rusia es el 5º país del mundo con más casos de COVID-19 por detrás de Estados Unidos, la India, Brasil y Reino Unido. Acompáñanos a más información. Vamos ahora a Colombia con Richard Quiñones. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial desde Colombia, listos para contarles a ustedes lo que ocurre con relación al COVID-19. El total de casos de coronavirus en este país se elevó a 4.997.444, luego de que las autoridades de salud confirmaran 1.750 nuevos contagios tras procesar 43.209 pruebas, 21.733 de PCR y 21.436 de antígenos en tan solo las últimas 24 horas. Por otro lado, se reportan 36 fallecimientos más por COVID-19, con lo que la cifra de muertes se llegó a 127.195, mientras que el número de recuperados ascendió a 4.840.891. De acuerdo con las autoridades de salud, el número de casos activos se ubicó en 12.686. El pasado miércoles 27 de octubre, el Ministerio de Salud y Protección Social informó que a partir de la fecha, los ciudadanos que hayan resultado positivo para COVID-19 podrán adquirir su vacuna
vacuna pasados los 30 días del contagio. Por otro lado, también hay que contarles sobre los estudios que se realizan con relación al COVID-19 sobre la desigualdad en Colombia, según un informe del Banco Mundial. Este informe detalla algunas cosas como a la construcción de una construcción equitativa en Colombia. Señala que la desigualdad en el país es la más alta que existe en Latinoamérica y es una situación preocupante para diferentes sectores, específicamente por lo que ocurre luego del comercio, y es precisamente en el proceso de reactivación. El 10% de la población más rica de Colombia son 11 veces mayores que el 36% de los ciudadanos más pobres. Por otra parte, tras el aval de INVIMA para ampliar la vacunación de Sinovac con menores de 6 años, el Ministerio de Salud se prepara para iniciar esta tarea en la que se inmunizarán más de 4.000 menores de edad en este primer proceso o la primera fase, según las autoridades sanitarias, por lo que están esperando también el proceso de inicio del esquema que podría iniciar en las próximas semanas. Esa es la información desde territorio colombiano. Continúen ustedes en México. Nuestro agradecimiento para Richard Quiñones. Y en más información, aunque la tasa de mortalidad se ha mantenido estable en la última semana a niveles bajos, con 23.8 muertes por 1 millón de habitantes, esto es 4% más, las previsiones del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades para los próximos 14 días apuntan a una tendencia a la alza. Lo mismo ocurre con las de ingresos hospitalarios y en unidades de cuidados intensivos. 22 de los 29 países incluidos en la lista notificaron esta semana que prevén una subida en al menos uno de esos dos parámetros respecto a la semana anterior. El 68.6% de la población de la Unión Europea ha recibido una dosis de la vacuna contra coronavirus, un porcentaje que se eleva al 80.2%, si contabilizamos solo a mayores de 18 años. Advierten expertos que la gripe también mata, por eso llaman a vacunarse. La gripe estacional es un importante problema de salud pública asociado a una elevada morbimortalidad. Tan solo en España, en la campaña 2019-2020, la gripe provocó 27.700 hospitalizaciones y 3.900 defunciones. En la campaña de la gripe 2021, marcado por la COVID-19, se han alcanzado las mayores coberturas antigripales de la historia. Si bien también se elevaron los objetivos de vacunación marcados, por lo que deben seguir los esfuerzos por elevar la tasa de vacunación. Se espera que este 2021 también la gente responda y vaya a vacunarse. Los dos grupos de riesgo con mayores coberturas vacunales reportadas fueron el de embarazadas, con el 83.7%, y el de personas con 65 años, 79.2%. Entre los profesionales de la salud, la tasa de vacunación alcanzó el 74.1%, y entre los pacientes crónicos, el 75.8%. El incremento de nuevos vacunados parece haber sido especialmente acuciante entre los profesionales de la salud. El año pasado se utilizó a las farmacias como coadyuvantes en la aplicación de la vacuna contra la influenza, lo que podría haber influido en una mejor cobertura, según el estudio realizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en España, informó Rocío López Fonseca. Abundaremos en la relevancia de las vacunas, tanto para COVID como contra influenza, pero esto después de la pausa. Acompáñenos. Agradecidos por su compañía, continuamos en este recorrido diario por el comportamiento de la pandemia. Y vamos ahora a Argentina. Vamos con Augusto Morel, corresponsal de la agencia EFE. Buenos días a todo el auditorio del Canal 44. En estos momentos, Argentina continúa con su campaña de vacunación contra el coronavirus iniciada a finales de diciembre pasado. Y con unos 45 millones de habitantes, más del 74% de su población cuenta con la primera dosis, mientras que solo el 56% fue inoculada ya con la segunda.
En este aspecto, desde principios de esta semana, el país mantiene un promedio semanal de 1.200 contagios y 17 muertes. Si bien este número de infecciones se ha incrementado en los últimos 14 días, los fallecimientos han disminuido. Al respecto, las autoridades sanitarias ya adelantaron que comenzarán a vacunar con una tercera dosis a personas inmunodeprimidas y a mayores de 50 años que hayan recibido vacunas inactivadas. En cuanto a los contagios, el país tiene en su haber más de 5.2 millones de casos confirmados, pero alrededor de 5.1 millones de personas se recuperaron del virus, aunque poco más de 115.000 murieron a causa de esta enfermedad. Por otro lado, los hospitales volvieron a su rutina normal y disminuyó el número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Actualmente quedan menos de 650 personas, muy por debajo de las 7.969, récord al cual llegó Argentina a mediados de junio de este año. Al mismo tiempo, comenzó a ceder el número de positivos durante ese mes tras la aplicación de nuevas restricciones sanitarias y el avance de la campaña de vacunación. Ante esta mejora epidemiológica, desde el 1 de octubre, el presidente Alberto Fernández puso en marcha nuevas flexibilizaciones a las restricciones sanitarias, incluyendo un aumento de los aforos en comercios y espectáculos públicos. Aunque por el momento los estadios de fútbol solo podrán albergar hasta un 50% de su capacidad y los espectadores deberán acreditar que al menos fueron vacunados con una sola dosis. También dejó de ser obligatorio el tapabocas en la vía pública y comenzó una apertura gradual de las fronteras que permitirá el ingreso de todos los extranjeros a partir de noviembre próximo. Reportó desde Argentina Augusto Morel para el programa Coronavirus, la pandemia. Llaman a vacunarse contra influenza y COVID-19 durante esta temporada invernal. Ante la llegada de los frentes fríos y de la época invernal, la Secretaría de Salud prevé que este año sí se registren casos de influenza y ya no suceda lo del año pasado cuando se llevaron a cabo los confinamientos. Este 2021, la movilidad ya es casi igual a años previos de la llegada del SARS-CoV-2, por lo que los especialistas consideran que ahora sí habrá casos. Debido al distanciamiento social y a las medidas sanitarias para prevenir la COVID-19, hubo menos contagios de enfermedades respiratorias, entre ellas la influenza estacional. Los especialistas recuerdan que también la influenza tiene un alto potencial de mortalidad, por lo cual no se debe de bajar la guardia. Detalló que las neumonías e influenzas causan 2.4 millones de muertes al año a escala global, y la COVID-19 en el primer año mató a 2.5 millones de personas. Explican que no hay contraindicación para aplicarse la vacuna contra el SARS-CoV-2 y la de influenza en un periodo cercano, por lo que se informa que a partir del 3 de noviembre en México comenzará ya la jornada de vacunación antiinfluenza, por lo que llaman a la población que tienen factores de riesgo a vacunarse con el biológico contra esta enfermedad. La influenza es una grave amenaza para la salud mundial. Cada año, 650,000 personas mueren por enfermedades respiratorias relacionadas con la gripe estacional. La Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han actualizado su lineamiento respecto a la administración de vacunas e indican que todos se pueden inmunizar contra la influenza y la COVID-19. El especialista también añadió que la OMS recomienda la aplicación de la vacuna tetravalente, que protege contra 4 tipos diferentes del virus de la influenza. Advirtió recientemente el organismo internacional que la inmunización contra la influenza es más importante que nunca, pues existe el riesgo de una doble pandemia, informó Rocío López Fonseca. Por supuesto que es un tema al que le debemos dedicar más tiempo para comentar acerca de la relevancia de esta vacuna, tanto contra COVID como contra influenza, principalmente cuando hablamos de personas con algunos factores de riesgo, y por ello, como de costumbre, con nosotros el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo y nuestro médico de cabecera aquí en Coronavirus, la pandemia. Doctor, buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va, José Ángel? Qué gusto saludarte siempre. Igualmente, doctor. Pues en el caso de México, inclusive la vacuna contra influenza llega con un mes de retraso, comienza su aplicación, ¿no? Sí, de hecho, habitualmente es octubre cuando inicia la vacunación contra influenza en México. Va a iniciar el día de hoy, sí, tiene un retraso, probablemente un mes, y es importante que respondamos al llamado de vacunarnos porque hay varios motivos. El más importante de ellos es que influenza es una enfermedad que, por supuesto,
puede generar gravedad y mortalidad. Claro. Ya escuchábamos, puede llegar a causar anualmente en personas con alto riesgo hasta 2,5 millones de fallecimientos. Y esto, consideremos la proporción, porque, por ejemplo, en esta pandemia de COVID-19 nos estamos acercando a 5 millones de fallecimientos por COVID-19, pero en un lapso de 2 años. Claro. Entonces, esa es la proporción. No es que la influenza sea más letal que COVID-19, no lo es. De hecho, al contrario, es menos letal. Pero la cantidad de casos que se pueden presentar de influenza es tal que luego la mortalidad sí puede ser elevada. El otro motivo por el que es fundamental vacunarnos contra influenza es que desde hace algunos años, probablemente unos 4 años, la Organización Mundial de la Salud ha alertado a nivel mundial de que estemos atentos ante el riesgo del surgimiento de una epidemia o de una pandemia de influenza. De hecho, cuando aparece COVID-19, precisamente en noviembre del 2019, el pensamiento inmediato, la preocupación inmediata es que estuviéramos ya frente a casos de influenza que podrían crecer de forma estrepitosa y generar una epidemia y una eventual pandemia. Esto lo comento porque cada 10 años existe alerta sanitaria ante la posibilidad de una pandemia por influenza que se vienen presentando episódicamente desde el año de 1918 con la madre de todas las pandemias, que fue la pandemia de influenza, H1N1, la llamada gripe española, y luego de ahí, cada 10 años, ocurrieron brotes epidémicos y algunos de ellos sí fueron epidemias gigantes o pandemias, como por ejemplo en el 57, en el 67, no se diga la del 2009, que es la más reciente. Entonces fíjate que es casi en todos los casos a finales de década. Por eso desde hace 4 años la Organización Mundial de la Salud dijo, cuidado, recuerden que estamos a final de década, atentos ante el riesgo de una epidemia o pandemia de influenza. Entonces, por eso es fundamental vacunarnos contra influenza. Doctor, de seguro, bueno, una de las preguntas que se pueden venir a la mente de quienes nos ven y nos escuchan es, ¿por qué en el caso de COVID sí es de alguna manera obligatorio vacunarnos todos? Ajá. Y en el caso de influenza, aún con los riesgos que representa, queda de alguna manera como opcional y enfatizando en grupos de riesgo, adultos mayores, menores de edad y personas con algunas enfermedades crónicas. Mira, hay varios motivos también. El primero de ellos es la influenza, aunque se puede comportar con gravedad en algunos grupos de riesgo, que son prácticamente los mismos grupos de riesgo de gravedad que COVID-19. Sí, claro. Pero se presenta con gravedad en menor proporción comparativamente con COVID-19. Número 1. Número 2. Existe tratamiento altamente eficaz contra influenza. Una persona enferma, lamentablemente no se vacunó, bueno, tenemos un siguiente momento, que es, por ejemplo, oseltamivir, un antiviral altamente eficaz contra influenza y otros antivirales contra la influenza, ¿no? Entonces tenemos ese siguiente momento que nos puede permitir contener más rápido las cosas. Por eso la pandemia de influenza del 2009 podríamos decir que fue rápidamente contenida. A los 10 meses ya estábamos hablando de un posible final de pandemia de influenza, porque surge oseltamivir, porque además también surge rápido vacuna específica contra
ese nuevo H1N1, que fue el virus responsable de esa pandemia. Y a diferencia de COVID-19, primero recordemos que aunque tenemos ya en estos momentos algunos fármacos que parecen promisorios contra la enfermedad, no podemos hablar que tengamos lo que sería el equivalente a oseltamivir para influenza, claro, con respecto de COVID. Hay fármacos promisorios como molnupiravir, por ejemplo, etcétera, que cuestan caros y que no van a estar tan accesibles que digamos, salvo políticas internacionales para abatir costos y todo lo que ya hemos platicado alguna vez. Pero ese es el principal motivo, José Ángel, y también hay que recordar que en el caso de influenza siempre se inicia con grupos prioritarios la vacunación. Extremos de la vida, personal de la salud, personas con enfermedad cardiovascular, enfermedades pulmonares, etcétera. Un poco diferente a lo que fue la estrategia de vacunación contra COVID, en donde sí fue primero personal de la salud, ahí coinciden las dos estrategias, pero luego, con respecto a COVID, la estrategia fue grupos de edad, iniciando por mayores de 60 años y así por décadas de la vida, en la mayor parte de países en el mundo. Algunos hicieron variación de sus mecanismos de vacunación, sobre todo incluyendo personas con factor de riesgo, y algunos otros países que tuvieron muy buen abasto de biológico, pues muy pronto abrieron a todos los grupos, desde incluso adolescentes, para vacunación contra COVID. Pues doctor, muchas inquietudes, y si gusta las abundamos después de la pausa, porque claro, por ejemplo hay quienes dicen, hombre, es que pues yo me puse la vacuna contra la influenza y me dio un gripón, me puse peor de lo que esperaba. Bueno, algunos mitos, algunas realidades también en torno a los efectos psicolaterales, pero a los beneficios que al final nos dejan este tipo de vacunas, doctor. ¿Podemos abundar? Me gustaría verlo con detalle, claro que sí, bueno, platicarlo con detalle. Lo analizamos con mucho gusto regresando de la pausa. Agradecidos por su compañía. Avanzamos y bueno, líderes del G20 hicieron un llamado a que las vacunas sean accesibles para quienes se encuentran en el movimiento más allá de su estatus legal. Hay personas que se han visto obligadas a huir de guerras, conflictos, persecuciones y violaciones de derechos humanos. Otras están en movimiento para escapar de las dificultades socioeconómicas o también de las consecuencias del cambio climático. Por este grupo de personas abogaron los líderes del G20 para exhortar a los países a aumentar el suministro de vacunas anti-COVID para los más pobres del mundo. Además, se pronunciaron por garantizar el acceso a las vacunas para todas las personas en movimiento, que todos en su territorio, independientemente en su estatus legal, incluidos los refugiados, migrantes, desplazados internos, los solicitantes de asilo y otras personas en movimiento, sean protegidas. También exhortan a apoyar a los países de ingresos bajos y medianos para combatir COVID-19 con todos los medios disponibles, porque necesitan un apoyo integral, financiero, político, técnico y logístico, para vacunar a las personas de manera rápida y efectiva, para ampliar el acceso a las pruebas y los tratamientos. Sin embargo, la actual brecha de equidad de las vacunas entre los países más ricos y los de bajos recursos demuestra un desprecio por las vidas de los más pobres y vulnerables en el mundo. Por cada 100 personas en los países de altos ingresos, se han administrado 133 dosis de la vacuna COVID-19, mientras que en los países de bajos ingresos solo se han administrado 4 dosis por cada 100 personas, informó Elizabeth Ortiz. Pues la relevancia de la accesibilidad a la vacuna para todos, también para quienes se encuentran en movimientos, inclusive no solamente también, sino
importante que ellos la reciban. Bueno, dejábamos algunos de esos dudas, inquietudes, mitos, esos comentarios que se difunden en tanto, doctor, y que a veces hacen algún daño. Y permíteme el paréntesis respecto de esta nota de Elizabeth Ortiz, porque existen muchísimos movimientos migratorios. Todo parece indicar, según algunos datos que leí el fin de semana, que con motivo de la pandemia de COVID-19 disminuyeron algunos movimientos migratorios, la cantidad que, de acuerdo a algunos organismos internacionales, de personas que tuvieron movimientos migratorios se redujo, pero recordemos que se mantuvieron movimientos migratorios que tienen como origen efectivamente huir de situaciones difíciles, sociales, económicas, beligerantes, etcétera. Y esos movimientos migratorios son un serio problema para la salud, no solamente de quien está haciendo este movimiento migratorio, sino también de las personas que viven en los países a los que estas personas llegan. Y qué importante es efectivamente que los sistemas de salud identifiquen esa posibilidad, primero por un asunto de derechos humanos, de protección a un derecho humano fundamental, el derecho a la salud, y segundo porque eso también puede significar protección en ambos sentidos, ¿no? Sí, tendríamos que enfatizar en los factores humanitarios, pero igualmente en que protegiéndolos a ellos se protege a quienes habitan en estas regiones. Correcto. Porque, doctor, de repente también se registra otra reacción por parte de los ciudadanos. Dicen, ¿por qué están vacunando a gente de otros países cuando nos hace falta a nosotros? Sí, la verdad es que se vuelve una complejidad de reflexiones, de opiniones, etcétera, pero partiendo del principio de derechos humanos, y el derecho a la salud es uno de los más importantes, debemos ver estrategias para que también estas personas puedan recibir esos beneficios, que al final de cuentas, como bien señala, son beneficios para todos, también para el país en donde está ocurriendo ese movimiento migratorio. Exacto. Y por otro lado, pues recordemos que hay que identificar no solamente vacunación contra microorganismos comunes, sino también estrategias que permitan mínimamente brindarles atención oportuna a estas personas que de suyo pueden venir padeciendo alguna enfermedad, incluso alguna enfermedad infecciosa, ¿no? Exactamente. Exacto. Doctor, pues lo que podríamos definir como mitos y realidades respecto a la vacuna contra la influenza, que en buena medida empatan también con la de COVID. Sí, fíjate que en el segmento anterior tú concluías con un comentario que me parece de ahí podemos tomar lo relativo a estos mitos en relación a la vacuna contra influenza. Es muy común que las personas digan, no, yo cada año me vacuno contra la influenza y de todos modos me da una gripa, y a veces es la gente así lo dice, un griponón. Lo que tenemos que decirle a estas personas es que no es lo mismo un resfriado común que influenza. Se vacunó contra influenza, no contra un resfriado común. Contra los resfriados comunes no hay vacuna. Y los resfriados comunes los pueden causar hasta 10 diferentes tipos de virus. Los rinovirus, los adenovirus, los reovirus, etcétera, que son los virus más comunes. Resfriado común, eso es otra cosa. Usted se vacunó contra influenza y contra eso queda usted protegido o protegida. Que luego tenga un episodio de gripa, eso es otra cosa, pero no de influenza, y es importante protegerse contra influenza porque de un resfriado común difícilmente se va a poner usted grave. Así es. Pero de influenza sí puede ponerse usted grave e incluso con riesgo de morir. Es como las personas que también tienen factores de riesgo para infecciones por una bacteria llamada Streptococcus pneumoniae, para la cual hay una vacuna, y bueno,
se vacunan contra el patógeno. ¿Pueden tener algún efecto secundario? Sí, todas las vacunas nos pueden generar a las 24 horas de aplicada o a las 12, 48 horas de aplicada algunos síntomas leves, ¿no? Algo de temperatura, dolor de cabeza, cansancio, todo eso, pero que pasa en pocas horas. Puede tomar un poco de paracetamol y listo, no pasa a mayores, pero en cambio el beneficio es fundamental, es importante. Y también hay que decir, porque ha sido una de las dudas recurrentes durante estos días, si se pueden administrar, aplicar de manera concomitante las dos vacunas. Efectivamente se pueden aplicar en el mismo momento, una en un brazo, otra en otro brazo, listo, no incrementa ningún riesgo para ninguna de las dos vacunas, no incrementa la sintomatología que se puede presentar después de vacunarse y en cambio sí protege contra las dos patologías, no compiten inmunológicamente, hay muy buena protección utilizándolas las dos de manera conjunta. Estados Unidos tiene un mes o un mes y medio aplicando los dos biológicos en el mismo momento. Otra creencia era, pues si yo ya estoy vacunado contra influenza, pues no me va a pasar nada contra COVID, o a la inversa, también lo consideran algunos, ¿no? Sí, también eso hay que aclararlo muy bien. Hubo algunos estudios que sugirieron que las personas vacunadas contra influenza, por ejemplo, tenían alguna protección contra COVID. Sí, fueron hallazgos de algunos estudios científicos, pero de ser un hallazgo científico a que eso se dé pauta para que como guía el haber recibido alguno de los dos biológicos te exime de la necesidad de recibir el otro, eso de ninguna manera. Fue un hallazgo publicable que bueno, importante sí, pero no hay como vacunarse contra los dos patógenos para estar protegido contra los dos patógenos de manera adecuada, influenza y COVID. Otra cosa que se dice muy común, doctor, y le aseguro que en cualquier parte de América Latina y el Caribe, yo ya estoy vacunado, como bien, busco muchos alimentos que contengan vitamina C en cantidades importantes, es más, hasta mis tecitos tengo. Eso es. ¿Con sí, eso? Pero tienes que protegerte utilizando cubrebocas todavía por motivo de COVID. Tienes que seguir guardando sana distancia por motivo de COVID. Viene temporada invernal en algunos países, otros ya han salido de la temporada más fría y eso puede propiciar un incremento de nuevo en los casos de COVID-19 o de influenza. Entonces, vacúnate contra los dos patógenos, número 1. Número 2, síguete protegiendo porque no podemos darle tregua al COVID. El COVID es una enfermedad muy nueva de la que estamos aprendiendo muchas cosas. Hubo poblaciones ya casi con su totalidad de ciudadanos vacunados contra COVID-19 con esquema completo y han seguido teniendo rebrotes de COVID. Reino Unido es un buen ejemplo. Tiene 3 o 4 semanas padeciendo un rebrote significativo por una nueva cepa conocida como Delta Plus, que se puede transmitir con mayor facilidad entre la población. Y uno se podría preguntar, Reino Unido, que ha logrado un porcentaje de 70 o más % de su población completamente vacunada con esquema completo, bueno, ellos estudian en este momento si Delta Plus podría estar teniendo un efecto de evasión
de la respuesta inmune que se generó con la vacuna que ya recibieron. Entonces, insisto, estamos aprendiendo mucho todavía del COVID y no sabemos si puede surgir una cepa que puede evadir la respuesta inmune que ya generamos a partir de la vacuna o a partir de una infección previa. No sabemos si puede ser una cepa más agresiva, más virulenta, que cause más gravedad de la enfermedad o eventualmente más letalidad. Entonces, cuando digo no demos tregua al COVID, lo digo porque a veces podemos tener ya la sensación de que el COVID va rumbo al control total. Ojalá y así fuera. Claro. Sí, está cayendo la curva de la tercera ola de COVID-19, formidable. Pero no nos confiemos completamente. Sigamos viendo con lupa y siguiendo el avance epidemiológico de la enfermedad. Máxime que vienen, o ya estamos inclusive de nueva cuenta, en épocas de bastante movilidad, en épocas de muchas reuniones y no podemos bajar la guardia. Claro. Doctor, pues a vacunarnos, enfatizar en los grupos de riesgo, tanto contra influenza como contra COVID-19. Perfectamente, eso es. Doctor, muy amable y hasta mañana. Al contrario, muchísimas gracias, José Ángel, con todo gusto. Gracias a usted, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros con esto nos despedimos, pero le recordamos, tenemos una cita mañana aquí en Coronavirus, la pandemia.